son el IRS, el FBI, el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, la mafia y los sindicatos parte del Vaticano? ¿Es el Papa el superjefe de todas las agencias gubernativas, así como del Vaticano? Los secretos del Papa, por Tony Alamo. El Vaticano se hace pasar como Blancanieve, pero la Biblia dice que ella es una prostituta, la gran ramera, un culto. Apocalipsis 19:2. Ella usa las ramas de agencias gubernativas en cada país, incluyendo los Estados Unidos, como sus pequeños enanos viciosos. Entre más poder y control ella consigue en el gobierno, más se desparece en el fondo de su disfraz de Blancanieve, de modo que el gobierno sea usado y culpado por todos sus malvados hechos. Razón. Para hacer cumplir leyes que acosan, calumnian, destruyen y censuran a cada persona y cada idea que no es católica, para que ella pueda sentarse como la reina satánica, la gran ramera. Debido a su añejo de controlar el gobierno y la iglesia del mundo, el Vaticano como serpiente ha infestado el mundo y el gobierno estadounidense con tantos de sus devotos jesuitas entusiastas, altamente entrenados y dedicados, que ella ahora controla las Naciones Unidas, la cual ella creó, la Casa Blanca, el Congreso, cada agencia estatal, federal, municipal y social, incluyendo el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, el IRS, el FBI, la Corte Suprema, los sistemas judiciales, las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, Federal y otras, igual que la banca internacional y los sistemas de reserva federal, llamados el Illuminati y Agentur, sindicatos, la mafia y la mayoría de los medios informativos de peso pesado. Este culto, el Vaticano, está a punto de sustituir nuestra Constitución de los Estados Unidos, con sus leyes satánicas, canónicas, unimundiales de muerte al hereje, cualquier persona que no es católica. El general Lafayette, el ayudante y general más respetado del presidente George Washington, declaró proféticamente: si las libertades de la gente americana son destruidas, será por mano del clero del culto católico romano. Hoy vemos el clímax de los planes detallados dados en los pasajes de un discurso dado hace casi 50 años atrás en Australia por el arzobispo católico Gilroy. El lema católico romano es nosotros solos para los compañeros católicos romanos. Nosotros tenemos que derrotar todos los herejes, los que no son católicos romanos, en el electoral. El Santo Padre dice que las tácticas negativas son fatales. Las demandas del Santo Padre, el Papa, son que los servicios públicos pronto sean 100% católicos. Se tiene que tomar cuidado para que ninguna sospecha pueda ser levantada cuando se les den más trabajos gubernativos a los católicos romanos que a los protestantes, los judíos y otros herejes. Multimillones de gente han sido matados por el Vaticano, así dice el Señor. Apocalipsis 18:24. La historia tiene expedientes de este hecho. Durante la Inquisición Católica Romana en Europa, 68 millones de personas fueron torturadas, mutiladas y asesinadas por esta secta enorme. El masacre del día de San Bartolomé fue responsable por la matanza de hasta 100,000 protestantes. El presidente Abraham Lincoln culpó al papado con la guerra civil con estas palabras: esta guerra jamás hubiera sido posible sin la siniestra y reservada influencia de los jesuitas. Le debemos al papismo que ahora vemos a nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles.
Lincoln añadió, estoy a favor de la libertad de la conciencia en su sentido más noble, más amplio y más alto. Pero yo no le puedo dar libertad de la conciencia al Papa y a sus seguidores, los papistas, siempre y cuando me digan a través de sus concilios, teólogos y leyes canónicas que su conciencia los ordena a quemar a mi esposa, estrangular a mis niños y cortar mi garganta cuando encuentren la oportunidad. Debido a muchas exposiciones del Vaticano por Abraham Lincoln, lo pusieron a muerte, así como fue previsto. Sí, asesinado por los jesuitas bajo las instrucciones de Roma. El Vaticano no ha cambiado desde el tiempo del señor Lincoln. El error fatal de JFK. Cuando el Vaticano le preguntó a John F. Kennedy, ¿vas a seguir la ley romana canónica o a la Constitución de los Estados Unidos? El señor Kennedy les contestó diciendo, la Constitución de los Estados Unidos. Este fue el error fatal del presidente Kennedy. Su asesinato fue pedido por Roma, luego planeado y ejecutado por jesuitas, así como el del presidente Lincoln. Cualquier persona que sabía demasiado acerca del asesinato del señor Kennedy también fue silenciada. Cuando América pidió a gritos una investigación, el presidente del tribunal, Earl Warren, miembro de los reservados caballeros de Colón del Vaticano, fue reclutado para hacer la investigación. Él dijo muchas ambigüedades e hizo mucho movimiento, como estaba supuesto, y luego, después de un suficiente periodo de tiempo, cerró la investigación. Como dice el Papa, acciones negativas son fatales. Recuerda que el presidente Kennedy era un gran admirador y un estudiante de Abraham Lincoln y sabía lo que el señor Lincoln sabía. La Segunda Guerra Mundial, con sus víctimas de más de 30 millones de muertes, 6 millones judíos, el Holocausto, fue conjurada por el Vaticano. Hitler, Mussolini y Franco, todos eran miembros de esta secta, el culto católico romano, para ganar el mundo, no para Cristo, sino para el Vaticano, el anticristo. La agitación en Centroamérica y Suramérica, la tiranía bajo Castro, entrenado por los jesuitas, en Cuba y a través del Caribe, y el terrorismo en Líbano e Irlanda son hoy día la obra del Vaticano. Puedes ver ahora por qué Dios llama el culto católico romano la madre de cada abominación en la tierra. Apocalipsis 17:5. El Vaticano sabía que después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente sabía que la guerra era una inquisición del Vaticano, así que ella tuvo que usar una de sus tácticas famosas de diversión y abrieron la Sociedad de John Birch para que todos empiecen a pensar y hablar del comunismo, el cual el Vaticano también patrocina, en vez del verdadero culpable, el Vaticano. Esto fue un gran éxito para ellos. El Vaticano también patrocina a cada grupo terrorista principal en el mundo. La razón es para mantener los pensamientos de la gente en tragedias inexplicables e insanas que sus grupos terroristas están cometiendo, mientras que el Vaticano está ocupado desautorizando todos los gobiernos del mundo para poder tener dominio del mundo, poder papal. Cuando se difunden noticias de los terroristas, es tan asombrante que reduce al mínimo las noticias del Vaticano deshaciendo de la Constitución de los Estados Unidos y de gente siendo privada de sus libertades religiosas, encarcelándolos, cerrando escuelas e iglesias. Esto es verdaderamente lo que el Vaticano quiere: control mundial de nuestra religión y nuestro gobierno. Cuanto más insano, extraño, desrazonable e inexplicable es el terrorismo, mejor. Los medios informativos de peso pesado del Vaticano también te mantienen ocupado pensando de todo eso.
ahora que son expuestos con su modo de operar, pronto con sus medios informativos, y el presidente de los Estados Unidos, que acaba de unirse con ellos, será la impulsora de una campaña para parar todo este terrorismo que ellos mismos han creado, para hacer que todos crean que son buenos y santos y que jamás hubieran patrocinado algo así. Actualización, tal como Terry Waite, negociando en Líbano. Jim Jones, un diácono católico jesuita, haciéndose pasar como cristiano, fue sacrificado, no con Kool-Aid envenenado, asesinado junto con su rebaño por el Vaticano para hacer que el mundo mire exhaustiva y sospechosamente a los retiros cristianos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 a 19. Todas estas cosas que Dios odia, el diabólico Vaticano lo es. ¿Has notado que con la aduana e inmigración de los Estados Unidos, controlada por el Vaticano, no podemos salir de este país sin pasar por un interrogatorio, registros, radar, etc.? Pero en los años 60, cuando Timothy Leary, el jesuita entrenado por el Vaticano, condujo la juventud de nuestra nación a la adicción de drogas, la inmigración ni la aduana fueron capaces entonces, como lo hacen ahora, de detectar decenas de miles de libras de narcóticos y drogas que entraban en nuestra nación, que en un tiempo era justa, a través de la mafia, la cual blanquea toda su ganancia ilícita, mal adquirida, todo su dinero del mercado negro, por el Vaticano. Quizás esta es la razón por la cual el presidente Abraham Lincoln dijo: «Veo una nube muy oscura en el horizonte de América, y esa nube oscura viene de Roma». Mira lo que la Biblia dice acerca del anticristo que causó toda esta corrupción y vertió toda esta sangre. Vi a la mujer, el Vaticano, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6. Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Apocalipsis 18:7. Estos gobiernos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, el gobierno unimundial, incluyendo las agencias gubernativas estatales, federales, municipales y sociales, empoderado por Satanás, dándole ese poder al anticristo al cumplir sus órdenes. Apocalipsis 17:13. Estas son algunas de las últimas señales en el libro del Apocalipsis de la Biblia antes de que Jesús regrese a la tierra de nuevo, y no habrá más tiempo. Dios destruyó el mundo con agua, a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. En ambas ocasiones, Dios envió mensajeros para predicar la condenación próxima. Hoy Dios, en su misericordia infinita, le advierte a todos los católicos romanos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Si eres del pueblo de Dios, si el Espíritu que da vida te ha avivado a vida eterna, entonces obedece la palabra saliendo de ella. ¿Por qué? Porque el no hacerlo es desobediencia, y la desobediencia es igual que la brujería. Muchas agencias estatales y federales del Vaticano, tales como el IRS, la OSHA y el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos,
juntas con los sindicatos, han destruido maravillosamente la fibra económica de nuestro país, acosando y forzando cientos de negocios y de industrias a bancarrota y fuera de negocio. Esto deja a millones de americanos sin trabajo y hambrientos, mientras que las empresas del Vaticano no son acosadas en absoluto, sino que prosperan, porque ellas controlan las agencias gubernamentales. Mira lo que Dios dice acerca del anticristo cuando sea lanzado al infierno. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón, el anticristo, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades? Isaías 14, 16 a 17. Los federales aprueban campos de trabajo esclavo del Vaticano. Una de las muchas empresas del Vaticano de multibillones de dólares es sus campos de trabajo esclavo de licor y vino, el cual no tiene ningún problema de trabajo porque ilegalmente usan el trabajo libre miles de monjes católicos romanos. Estas agencias federales gubernamentales no permitirán que cualquier otra persona goce de los mismos privilegios de voluntariamente ofrecer nuestro trabajo para Dios, nuestro Padre, y para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, porque somos herejes, no católicos romanos. Sí, sus empresas prosperan sin daño u hostigamiento, usando el trabajo libre en sus destilerías de licor y vino, hermanos cristianos. La Salle y Benedictine, campos de trabajo esclavo, y en muchos otros, desde Napa Valley, California, hasta el estado de Nueva York. El IRS y el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos del Vaticano ahora cruzan la línea divisora constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado, y están tratando de toda manera de destruir todas las iglesias y las escuelas cristianas fundamentales. Una manera es quitándoles su estado de exento de impuestos. Sin embargo, esta organización, el IRS, antiamericana, anti la Constitución de los Estados Unidos, le ha dado estado de exento de impuestos a todas las organizaciones comunistas en América, bajo el Código de Impuestos Internos 501 C3. Ellos nunca han hecho ningún intento de quitarles este estado. Nota: hasta 1987, todas las organizaciones comunistas estaban exentas de impuestos. Ahora el IRS ha eliminado esta exención. Sin embargo, los comunistas del Vaticano están tan afianzados en el gobierno bajo la capa de republicanos y demócratas que ya no necesitan exenciones, sin hablar de los subsidios gubernamentales que les dan a sus grupos pseudo-caritativos y subsidios gubernamentales de multibillones de dólares a las escuelas parroquiales y a otras organizaciones comunistas católicas élites. La Agencia de Colección de Roma, el IRS, también se ha asegurado de que el culto católico romano y todos los afiliados a él, la Iglesia Unimundial, sean las únicas organizaciones religiosas en los Estados Unidos que no tienen que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, ni siquiera impuestos sobre sus negocios de multibillones de dólares. Esto se hace bajo el Código de Impuestos Internos, sección 892. El Vaticano es la única religión que recibe multimillones de dólares de ayuda federal cada año para sus escuelas parroquiales. Esto sale de sus impuestos. Como dice el arzobispo Gilroy, nosotros solos para los compañeros católicos romanos, y tenemos que derrotar a todos los herejes. El Vaticano ha usado el Partido Comunista para ayudar a destruir a las iglesias rusas ortodoxas, y ella usó el Partido Nazi en su intento de eliminar a los judíos y sus sinagogas, porque el Vaticano dice que todos, excepto ellos,
son herejes, no católicos romanos. IRS, Agencia de Colección del Culto Romano. Los jesuitas católicos comenzaron el sistema de bancario internacional llamado el Illuminati y el Agentur y culparon a los judíos por esto. El lema de Roma es: el que tiene las bolsas de dinero, ese dirige las naciones. El Vaticano comenzó todas las guerras, inquisiciones, para librar al mundo de herejes, no católicos romanos, y luego hizo préstamos de sus bancos a las naciones para que tuvieran suficiente dinero para pelearlos. Absurdamente permitimos esta agencia de colección de este culto en nuestro país, el IRS, que solo obedece a Roma. Según las leyes de Dios en la Biblia, cada 50 años ha de haber perdón de las deudas que no se pueden pagar, un alivio. Esto se llama el año de jubileo, Levítico 25:10. Eliminemos la ley culta canónica romana de muerte y esclavitud y regresemos de nuevo a la ley de Dios y a su Hijo, Cristo Jesús. Tengamos una aclaración: el año de jubileo. Estas deudas han sido instigadas por Satanás, el culto católico romano, para hacernos daño y ponernos en esclavitud financiera. Nosotros no empezamos estas guerras, no queríamos estas guerras, ni cogimos prestado ese dinero. Entonces, ¿por qué deberemos sufrir? Estas guerras fueron todas inquisiciones católicas para moldear el mundo a un gobierno, iglesia y medios informativos unimundial. En la convención de la Iglesia Unimundial en Vancouver, algunos de nuestros voluntarios estuvieron asombrados por los puestos y la literatura a favor de los homosexuales, puestos y literatura a favor de la brujería, de la embriaguez y la impiedad completa, que este culto y secta universal, la más grande del mundo, exalta. Esta gente satánica llama a cualquiera que predica la verdadera palabra, que es separación del mal, consagración al bien. Ellos llaman esto un culto o una secta, pero adoran a esta organización unimundial y a su líder de culto, el Papa, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de adoración, tanto que él o un Papa pronto por venir se sienta en el templo de Dios, en Jerusalén, como Dios pronto se sentará haciéndose pasar por Dios. Segundo Tesalonicenses 2:4. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Segundo Tesalonicenses 2:9-10. Se arrodillan y besan su anillo y sus pies, y lo llaman el Santo Padre, lo cual es prohibido en la Biblia. Obedecen su cada deseo, al llamarnos a nosotros que caminamos en el Espíritu y obedecemos cada deseo de Dios, un culto. Ellos posiblemente han cometido el pecado imperdonable, blasfemia del Espíritu Santo, que jamás es perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Mateo 12:31-32. Pero a Satanás no le importa porque él ya ha blasfemado el Espíritu Santo. La marca de la bestia. Satanás quiere que pases la eternidad en el infierno con él. Y para lograr esto, mira lo que él, a través de sus agencias gubernativas, federales y estatales, han tramado para ti ahora. La aplicación por el gobierno de una ley, haciéndolo necesario que tomes una marca en tu mano o en tu frente para poder comprar o vender. Esto puede hacerse invisiblemente usando rayos láser. Dios llama esta marca la marca de la bestia. Apocalipsis 19:20. El Vaticano usará algún nombre bonito para ella. La marca de paz, amor, unidad, de compañerismo, etc. Y Dios dice que si tomamos su marca, iremos al infierno. Apocalipsis 14:9 y 11. El Papa,
el superjefe y sus agencias gubernativas federales y estatales dice que si no tomamos esta marca, nos boicotearán, no podremos comprar ni vender. Confiaré en Dios para alimentarme, así como Él alimentó al pueblo hebreo por 40 años en el desierto de Sinaí. Y Dios hará maravillas para sus fieles seguidores, que resisten al Papa, sus agencias gubernamentales y la marca. El presidente Reagan también ha sido embrujado por la artimaña del Vaticano, así como otros líderes del mundo. Esto es obvio por su decisión repentina de enviar nuestro embajador al burdel romano grande, la oficina central y cuartel general de este culto. Señor presidente, usted está andando demasiado mucho con esos ministros unimundiales entrenados por jesuitas, y ellos le están dando muy mal consejo. Es el dinero vaticano y el respaldo grande del Vaticano lo que lo hace ser parte de este culto. ¿Vendería usted su alma eterna, uniéndose a sí mismo y a nuestra nación al anticristo por dinero y poder temporal? El Señor pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma eterna? Marcos 8:36. Por haber hecho esto, usted ahora está en mucho problema con el Dios viviente, a menos que se enmende y siga por el buen camino, y públicamente retracte su decisión para que el Señor y el público sepan su posición exacta. Respetuosamente, señor presidente, le digo estas cosas en el nombre de Jesús. Estamos a fines del tiempo y el día del político ha pasado. Todos tenemos que dejarle saber al pueblo lo que está en nosotros. La Biblia dice que el que no recibe la reprensión de la palabra de Dios es ignorante. Proverbios 12:1. Señor presidente, y todos ustedes, presidentes y reyes del mundo, hay un juicio para todos nosotros, y creo que está muy pronto por venir. Un israelita verdadero cree en Dios. No soy un hombre del seminario teológico, soy un israelita verdadero, lavado en la sangre de Jesús y lleno del Espíritu Santo, y enviado por el Señor para predicar a Jesús crucificado, resucitado, vivo y pronto de regresar de nuevo a esta tierra. Tengo autoridad completa del cielo para predicar esto. Un israelita verdadero es uno que cree en Dios, lo cual la mayoría de los judíos no hace porque rechazan el Mesías al rechazar las más de 300 escrituras en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Algunos israelitas se han convertido a esta secta, catolicismo romano. El Vaticano quería que se convirtieran en rabinos para ponerlos en el Knesset israelí como espías. Algunos de estos rabinos romanos jesuitas están allí hoy como espías. En la Segunda Guerra Mundial, Polonia era el país más fuertemente controlado por el Vaticano. Si el Vaticano ama a los judíos tanto, entonces y hoy, ¿por qué permitió que la mayoría de los corrales de matanzas estuvieran en Polonia? ¿Por qué falsificó el Vaticano el documento antisemítico de los protocolos de los ancianos de Sion, culpando a nosotros los judíos por los deseos del Vaticano de tener dominio mundial? ¿Por qué nos culpó a nosotros los judíos por los esquemas de los banqueros internacionales del Vaticano, Illuminati y Agentures? ¿Y por qué tiene el Vaticano espías haciéndose pasar como rabinos en el Knesset si este culto antisemítico católico romano ama a los judíos tanto? Dios dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3:12. El tiempo de la segunda venida del Mesías es ahora, así que arrepiéntete o perece. ¿Qué quiere decir? Acepta al Mesías y la expiación, que es su sangre, que Él vertió por tus pecados, o perece, que significa que irás al infierno si no lo haces.
Hay líderes religiosos que están dirigiendo a millones de gente al infierno por su conexión con y exaltación del anticristo y su culto. That's something really, really special the Lord has blessed us with tonight. Tony Palmer, I asked him to come give his testimony, and he's got a special message for us tonight. And I said, listen, next week, I'm going to Kenneth Copeland Ministries Ministers Conference. I said, there's going to be thousands of leaders, and these guys have their jets. They've got TV shows. And I said, they've got churches of 10,000, 2,000, 20,000. I said, these are big fishes. He said, why don't we make a video? Amen. Dear brothers and sisters, mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer, del vostro convegno, del vostro raduno, con piacere vi invio un saluto. Che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio di qua, ma dobbiamo trovarci come fratelli. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart, all of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. All of us declare together, be blessed. I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:2. Algunos son sacerdotes jesuitas que se hacen pasar como cristianos. Ellos y sus organizaciones han sido recompensados generosamente por Roma porque han arrendado a masas de sus seguidores ignorantes desprevenidos a la Iglesia Universal de Satanás, la cual tiene planes para que todos tomen la marca de la bestia, en el nombre de compañerismo cristiano, de fraternidad, de paz, de carisma y de amor. La gente ha sido llevada fácilmente a esta división del culto del Vaticano y creen que están correctos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No siguieron la palabra de Dios exactamente. Debido a esto, Dios dijo que Él les enviaría fuertes engaños para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen la verdad, sino que se complacen en la injusticia. El arreglo anticristo entero. 2 Tesalonicenses 2:3-12. Estos líderes falsos aman el dinero católico romano y las conexiones políticas.
Eso los mantiene en la televisión nacional e internacional y los ayuda a estructurar pequeños imperios temporales para sí mismos y a sus nombres, tales como redes de televisión, universidades, aldeas y muchas otras empresas de negocio inútiles y supuestos compañerismos cristianos. Dios dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 21:6. Estos líderes ensalzan el papado y lo apoyan. What's your view of the current Pope? You know, the Pope has obviously been reaching out and has been a force of moderation in comparison to his predecessors. What do you make of it? I think the Pope is fantastic. You know, I just think his tone, his humility, his, you know, I loved when he said the other day, you know, and it's our view too. We're not trying to, you know, make this a little bitty narrow thing. Anybody's welcome. We may not agree, you know, 100% on doctrine and theology, but you know what? The church, Catholic Church, our church, it's open for everybody. So I like his tone, not pushing people away, but I believe God's big and his mercy is very wide. Visitan al Papa en Roma a menudo e incluyen al clero católico en la mayoría de todas sus funciones sociales y los permiten sin vergüenza en sus difusiones de televisión y de radio. Ellos animan al presidente Reagan a que mueva a nuestra nación al anticristo, el Vaticano. El Vaticano los promueve y ellos promueven el Vaticano porque ellos todos son iguales, mentirosos. Puedes verlos fácilmente y creo que sabes quiénes son. Solo prende tu televisor. Ore por sus seguidores ciegos porque confían en palabras de mentira que no aprovechan. Jeremías 7:8. Y por estos líderes ciegos que ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Jeremías 9:5. Que dirigen a sus ciegos porque Jesús dijo que ambos caerán en la zanja. Lucas 6:39. Jesucristo también dijo, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Y no entrarán al cielo, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Porque son como él, Satanás, quien engañó a Eva y ahora al mundo. Toda muerte comenzó con una mentira. Jesús no vino a traer paz, sino una espada. Mateo 10:34. Él vino a demostrarnos la diferencia entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la verdad y la mentira, el cuerpo de Cristo y el anticristo. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y a otro no seguirán. Juan 10:3-5. Apocalipsis 14:4. ¿Oyes la voz de Jesús o la voz del Papa? ¿Eres una de las ovejas de Jesús o una cabra del anticristo? ¿Te gusta oír mentiras o la verdad, la palabra de Dios? Muchos de ustedes han apoyado al anticristo con diezmos a estas organizaciones. Apoya a Cristo, no al anticristo, si no irás al mismo infierno con él por apoyar una mentira. Los agentes secretos del Vaticano, disfrazados como cristianos, están yendo a diferentes iglesias protestantes colectando dinero para construir el templo en Jerusalén para el anticristo, el templo de Salomón, y los cristianos ignorantes que no piensan que es impío ser engañado como Eva, les están dando el dinero en vez de ser discretos y santos y diezmando a las verdaderas obras cristianas. Jesús dijo, mi pueblo fue destruido, va al infierno, porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Continúa en la parte 2.